En este video voy a estar tocando lo que es la teología de la última generación, que es un tema que tiene una cierta repercusión en el mundo adventista, dado que hay un sector que reclama que es una teología válida y que es el ingrediente que necesita la iglesia adventista del séptimo día. No solamente, hay quienes reclaman que es lo que verdaderamente representaba teológicamente a la iglesia adventista y que se ha perdido porque la iglesia adventista ha tomado un camino distinto al adoptar posturas de teologías de otras denominaciones y entre ellas teología del catolicismo, ideas del catolicismo, por lo cual los proponentes más puros de la teología de la última generación dice que estamos en el adventismo de hoy bajo una nueva teología. Antes de seguir, quiero decir que en este video yo no me voy a proponer como un enemigo extremo de la teología de la última generación, porque también quiero que se haga la diferencia entre distintos tipos de personas o distintos perfiles en términos de esta creencia de la teología de la última generación. Hay algunas personas que son más moderadas, por ejemplo, y dicen que para ellos lo de la teología de la última generación es lo que tiene que ver con el grupo final de creyentes en el tiempo del fin, que van a tener caracteres ya purificados, que van a ser personas que van a representar el carácter de Cristo en forma plena. En este sentido, estos creyentes más moderados de la teología de la última generación, lo que atacan en realidad es el que se acaricie el pecado entre los adventistas del séptimo día, algo que yo también considero que está muy bien. ¿Por qué? Porque de la misma forma en que tenemos un extremo de la teología de la última generación y siempre hemos tenido extremos de personas con fanatismo, con fariseísmo, personas que le prestan más atención tal vez a lo que son normas que a las personas en sí. También debo decir que hay personas que viven del otro extremo y son un cáncer dentro del adventismo, todo el tiempo alabando lo que son cosas foráneas a la Biblia, queriendo que la iglesia adventista deje de tener ese sentido de misión profética por el cual sale a la existencia y que se transforme en una mera iglesia evangélica más y que se confunda dentro del panorama del cristianismo a nivel mundial, que no repunte, ¿verdad?, o se distinga por creencias que sean esencialmente distintivas, que es lo que hace que seamos adventistas del séptimo día. Así que en este sentido quiero decir que yo no quiero irme para el extremo contrario a las personas que están en teología de la última generación de una forma extrema. No voy a hacer eso, voy a querer permanecer en una posición centrada en lo que nos dice la Biblia y también el espíritu de profecía. No obstante, debo decir que este tema pues se hace abarcante y en este video, a pesar de que intento que sea un video largo de por sí y que después existan distintos pedazos del mismo en mi canal para que pueda transmitirse esta información más fácilmente, como quiera, sé que con un video largo no se cubre todo lo que se puede decir sobre este tema o sobre los temas que se aborda bajo el espectro de creencias de la teología de la última generación. Quiero definir, sí, ahora mismo, qué es lo que yo considero a un creyente de la teología de la última generación que está en el extremo, básicamente, en cuanto a esas creencias. Pues son las personas que dicen que la iglesia adventista del séptimo día nominal, como ellos le llaman, es Babilonia, que la iglesia adventista del séptimo día ha perdido el rumbo, ha perdido el norte, que es la sal que perdió su sabor y que debe ser tirada afuera y pisada por los hombres. Estamos hablando de las personas que dicen que la iglesia adventista del séptimo día todo lo que hace está mal y que los que somos fieles y todavía estamos dentro de la organización deberíamos salir de ella. Igualmente estamos hablando de las personas que hablan todo el rato de una nueva teología. Ojo, yo no niego la realidad histórica de que en determinados momentos distintos vientos de doctrina hayan querido entrar dentro de la iglesia adventista. Eso ha sucedido, hay documentación histórica y igualmente debo decir que es algo que puede estar sucediendo y debe estar sucediendo, vamos a decirlo así, no tengo pruebas, pero no dudas de que está sucediendo justamente ahora mismo, por supuesto que sí.
Muchos de nosotros sabemos lo que está pasando en distintos lugares, más que nada en Estados Unidos y, si no me equivoco, pues también en Europa, donde hay mucha liberalidad en cuanto a la moral y donde distintos sectores de la iglesia han querido que entre toda la idiosincrasia que tiene que ver con las cuestiones de género y también homosexualismo, etcétera, etcétera. De manera que debemos tener en claro que sí ha habido momentos, y ahora mismo está sucediendo también, que la iglesia adventista está siendo atacada por distintas corrientes de creencias y cosas pecaminosas que quieren entrar dentro de ella. Por supuesto que sí. Pero de allí a decir, o de allí a querer utilizar de argumento esa realidad sencilla como lo es, y de allí querer agarrarse para decir, no, es que la iglesia adventista está bajo una nueva teología. Mucho cuidado con eso. Yo soy del pensar que, teológicamente hablando, la iglesia adventista está en su mejor momento desde el punto de su nacimiento. Piensa en esto por un momento. La época de los pioneros no se había perfeccionado mucho nuestro sistema de creencias. Había unas cosas claves, de hecho estaba lo principal y lo más importante ya estaba. Pero tenemos que pensar, por ejemplo, en cosas que no se habían desarrollado dentro del pensamiento adventista correctamente. Por ejemplo, la eternidad de Cristo, la parte divina de nuestro Señor, que no deriva del Padre, sino que Cristo existe por sí mismo y es tan eterno como el Padre, que Cristo se subordina al Padre, pero realmente Él es de la misma esencia que Dios. Igualmente, el Espíritu Santo como persona. Tú debes saber que los pioneros, muchos de los pioneros, no todos, no creían en el Espíritu Santo como una persona, sino meramente como una descripción de la obra de Cristo en el santuario celestial, la influencia del Padre y del Hijo y toda la cosa. De hecho, todavía hay algunos entre nosotros, lamentablemente, que no se han puesto al día y que quieren vivir como los pioneros, pensando que cuando la Biblia habla del Padre y del Hijo, lo habla en términos literales, como las personas de acá, de Occidente, podemos pensar. Es decir, Cristo como hijo literal del Padre, teniendo un origen, lo cual no es para nada bíblico, no es lo que nos enseña la Biblia. De manera tal que el adventismo, si bien nace con unas bases correctas, la realidad del caso es que le faltaba desarrollo al pensamiento adventista, y hoy día estamos en los mejores días del pensamiento teológico adventista, que no te quepa la más mínima duda de eso. Pero volviendo acá, yo decido en esta disyuntiva, en este video, permanecer en el centro, es decir, ¿habrá alguna idea rescatable de la teología de la última generación? Pues mira, yo me atrevo a decir que sí. Hay que volver a enfatizar lo que es el dolor por el pecado y el rechazo por el mismo. Como lo suelen hacer proponentes de la teología de la última generación, por supuesto que no, porque muchos de esos proponentes de la teología de la última generación señalan al pecado de una forma igualmente carnal que los que están abogando por el pecado. Tenemos que entender esto tan maravilloso que dice el espíritu de profecía cuando menciona que Jesús sí le decía a los fariseos, a los doctores de la ley, les decía hipócritas, les decía sepulcros blanqueados, pero igualmente las lágrimas rodaban por las mejillas del Salvador porque veía allí un alma por la cual él vino que se estaba perdiendo. O sea, hay que tratar de bajar el tono, de, ¿cómo decir?, esta tonalidad tan de denuncia, de consigna que en realidad viene siendo revolucionaria de algunos proponentes de teología de la última generación, que no conduce a nada bueno. Sí debo decir, y vuelvo y recalco, el énfasis en el abandono del pecado está muy bien, pero no la forma en la que ellos suelen denunciar. Igualmente lo de la nueva teología, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la documentación? Nunca se menciona absolutamente nada de eso. Y sigo acá mencionando que su servidor llegó a ser un creyente, no afiliado a ningún grupo ni nada, pero sí creí en varias de las cosas que menciona la teología de la última generación, y digo aún más. Llegué a esas conclusiones sin tener influencias externas por un estudio de la Biblia personal, pero basándome sí en unas informaciones rudimentarias de la teología de la última generación. Un artículo que encontré en internet, mucho cuidado con internet porque es tan bueno como tan peligroso, en el cual se apuntaba a unas citas
citas del espíritu de profecía que parecían expresar el hecho de que Jesús sí había venido con tendencias al pecado, y entonces de allí pues até algunos cabos, no es nada difícil de hacer. Igualmente toda la historia concerniente a el que de hecho eso va a ser otro video, no puede ser este video, el asunto de el M.L. Andreasen o Andreasen como se diga, y todo el asunto de la controversia de él con los directivos de la iglesia, y lo que desembocó también en la creación del libro Preguntas sobre Doctrina, y también las cartas a la iglesia, si no me equivoco, que son los documentos que este buen señor que ya murió estaba en contra de lo que estaba escrito en el libro Preguntas sobre Doctrina, y él emite. Eso vamos a ir en otro video a hablar de la historia de la teología de la última generación. Eso no nos va a tocar ahora. Lo que sí quiero compartir en este video, que tampoco va a ser un video completo sobre el tema, como ya dije, es lo que yo puedo percibir que está erróneo de la teología de la última generación en términos de la amartología, cristología y soteriología. También estaríamos hablando de la escatología, pero en otro video. ¿Qué es eso de la amartiología? Pues estamos hablando de la doctrina que tiene que ver con el pecado. ¿Okay? Igualmente cristología, en este caso vamos a estar hablando acerca de Cristo como figura, tanto humana como divina, pero más que nada el lado humano, que es el que nos está interesando para saber qué naturaleza humana Cristo adoptó. Y del otro lado también soteriología, que tiene que ver con la doctrina bíblica acerca de la salvación, en qué punto están en la teología de la última generación y en qué punto yo considero está la Biblia y está la iglesia también. ¿Okay? En cuanto a la escatología, pues no lo vamos a tocar hoy. Y quiero, antes de seguir, dejar en claro, hay unas citas del espíritu de profecía que hablan del carácter impoluto de la última generación. Las citas hablan claramente, no encuentro que haya una discusión sobre ellas. Es lo que se describe acerca de la última generación, cuando Cristo vuelve acá a la tierra, cómo están, cómo son sus caracteres. También la sierva del Señor habla acerca del desarrollo del carácter que nosotros debemos tener. Y aquí también debo decir que otro video en el cual hablaremos sobre todo este asunto que estamos tocando y los escritos del espíritu de profecía, los escritos de la hermana White, pues eso nos tomaría otro video, tal vez un par, no sabemos, porque hay muchísimo material para ver. Pero en lo concerniente a amartología, cristología y soteriología, eso sí lo deseo tocar en este video desde el punto de vista bíblico. Y vamos con el asunto relativo al pecado, o la amartología. ¿Qué es el pecado realmente? ¿Qué es el pecado? Pues hay una definición por excelencia del pecado, la encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, antes de leer esa definición, mira qué interesante el pensamiento que estamos desarrollando al decir que la definición por excelencia del pecado se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Significa eso acaso que en el Antiguo Testamento no se tenía una comprensión plena de lo que es el pecado? Por supuesto que no. Quiere decir que a pesar de que la declaración clara y concisa la tenemos en el Nuevo Testamento, no debemos olvidar que el pensamiento de lo que es el pecado se viene desarrollando desde el Antiguo Testamento. Eso no lo podemos pasar por alto, porque hay algunas personas que vienen y dicen la única definición de pecado, que de paso la hermana White utiliza esa misma expresión, pero hay que entender lo que la hermana White quiere decir. La única definición de pecado es lo que dice Primera de Juan 3:4, y eso está perfecto, está muy bien, pero nuestro pensamiento debe desarrollar más allá, porque si el pecado aparece desde el Génesis, quiere decir que lo que Primera de Juan 3:4 menciona lo debemos tener claro desde el Génesis. Y con eso debo decir que lo que dice Primera de Juan 3:4 se debe poder expresar en otros términos, y eso lo vamos a ver ya mismo porque aparece en la misma Biblia. Primera de Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Quiere decir que el pecado es la violación de los 10 mandamientos. Cuando usted
viola uno de los 10 mandamientos, pues allí usted cayó en pecado. No hay otra cosa que podamos decir que sea pecado. Pecado es romper con uno o más de los 10 mandamientos, que de paso, como los mandamientos nos aparecen en la Biblia como algo unificado, dice la palabra de Dios, texto que muchos de los que estarán viendo esto lo sabrán de memoria, el que verdad viola uno de los mandamientos se hace culpable del resto, ¿verdad? El que viola la ley en un solo punto se hace culpable de todo, porque la realidad del caso es que los mandamientos están unificados en una gran medida. Así que Primera de Juan 3:4 es la definición por excelencia más clara y concisa de lo que es pecado. El pecado es quebrantar la ley. ¿Qué sucede? Que si voy a Primera de Juan, en este caso el capítulo 5, o sea que estamos en el mismo documento, y al versículo 17 me va a decir toda mala acción es pecado. Así que hay otra definición, pero es básicamente lo mismo. Por un lado, ¿qué es lo que es malo o toda mala acción? Pues toda mala acción es romper con la ley. Y aquí llegamos al punto del lenguaje y lo importante que es conocer un poquito del lenguaje bíblico, alguna que otra cosa por encima, para entender este tema. Hatat, uno de los términos que se utiliza en el Antiguo Testamento, en el hebreo del Antiguo Testamento, para hablar de pecado, significa literalmente errar al blanco. Y va junto con amartía, que es lo que nos aparece en el Nuevo Testamento como la palabra principal para designar también el pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando las acciones fallan el blanco, y en este caso el blanco son los 10 mandamientos, estamos en pecado. Esto para dejar en claro que el concepto del pecado se entendía muy bien desde el Antiguo Testamento, sin tener todavía esta definición que proporcionaría siglos después el apóstol Juan. Esto porque hay que quitar eso del carácter exclusivo de que Primera de Juan 3:4 es la única definición de pecado. Sí, es la definición de pecado por lo que está mencionando, pero antes de existir ese texto ya se tenía el concepto muy claro. Encontramos también algo interesante en Santiago capítulo 4, que es bueno tener, ¿verdad?, todos estos versículos a la mano para poder pues tener un panorama más amplio. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es decir, y esto es muy interesante porque con este versículo llegamos a un punto al que Jesús tuvo que llegar en el Sermón de la Montaña. Pecado es violar la ley, lo sabían todos los judíos, pero ellos entendían el violar la ley como el cometer un acto. Y como ellos entendían violar la ley como cometer un acto, pues entonces lo que no hacían con las manos y los pies, lo terminaban haciendo con la cabeza y pensaban que estaban en la justicia de Dios. Pensaban que eran justos, aún teniendo pensamientos totalmente sucios y pecaminosos. Por eso es que Jesús tiene que decir bien claramente: el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Igualmente, el que alberga odio contra su hermano, el que le dice a su hermano imbécil, estará en peligro del fuego del infierno. Lo dice claramente ahí en el Sermón de la Montaña. ¿Qué nos deja entender esto? Que si bien el pecado es la violación de uno o más de los 10 mandamientos, que si bien Primera de Juan 3:4 es crucial para nuestra comprensión de lo que es el pecado, tenemos que entender también que el pecado se puede dar por omisión. De la misma forma en que los judíos no entendían que el pecado se puede dar en el plano del pensamiento y no necesariamente en el plano de las acciones. ¿Por qué decimos esto? Porque la teología de la última generación se agarra a veces tantísimo de Primera de Juan 3:4 para establecer, pues si yo decido no violar uno de los 10 mandamientos, pues entonces puedo tener un carácter perfecto y tengo un carácter perfecto. Ojo, que ahí hay un gran problema. ¿Qué tal si tú durante un día haces el ejercicio, ese inventario mental durante todo el día y no violas la letra de ninguno de los 10 mandamientos? Pero tuviste la oportunidad de hacer el bien una gran cantidad de veces. Pasaste por personas que tenían cierta necesidad. Vino a ti noticia de que alguien más abajo de tu casa podía tener algún tipo de necesidad también.
o tuviste la oportunidad de compartir el mensaje con una persona con el corazón dolido, una persona que estaría abierta a la recepción del mensaje y que no lo conoce. ¿Qué podemos decir allí? ¿Fuiste un ser perfecto e inmaculado? ¿O será que también allí fallaste el blanco y no llegaste a la altura de lo que fue y es nuestro Salvador Cristo Jesús? Hay que entender que si bien es cierto que nosotros podemos declarar victorias personales todos los días, ¿verdad? Y tener en claro ese modelo maravilloso que nos dan los 10 mandamientos, no perdamos la visión espiritual de pensar que porque un día yo no he hecho algo malo, todo está bien conmigo y estoy en un estado de perfección. Nuestro carácter es defectuoso y dista muchísimo del carácter de nuestro Señor Jesús. Por eso es que este versículo es tan importante. Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Así que la Biblia me habla del pecado dentro de un marco muchísimo más amplio que lo que suele establecer el extremo de la teología de la última generación, del pecado meramente como una elección. Si yo encajono el pecado en una elección, pues entonces puedo llegar más fácilmente a un estado de perfección, teóricamente hablando, porque simplemente yo decido no pecar. Y así habrá montones de personas en internet, que yo he visto varios de ellos, alardeando acerca de perfección y demás, y de esto y lo otro, teología de la última generación, hay que dejar el pecado, no hay que ser sinvergüenza como el pastor tal y el hermano tal, la iglesia es Babilonia, y ellos mismos con estas acciones no saben que no están haciendo lo correcto. Igualmente, cuántas cosas, no sabemos, el Señor sabrá, se estarán pasando por alto en sus vidas, que son buenas, que ellos mismos tienen conocimiento, no las hacen y están cometiendo pecado. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a cómo nosotros evaluamos nuestras vidas y evaluamos el pecado como algo muy reducido cuando en realidad es algo muchísimo más amplio. Ellos dicen que el pecado es una mera elección. Ese asunto yo lo puedo entender en el caso de Adán y de Eva, porque en el caso de Adán y de Eva estaban en un ambiente perfecto, ¿verdad? Un ambiente totalmente inmaculado, en el cual todos los estímulos eran positivos y ahí había simplemente un árbol. Eva, dice la Biblia, fue engañada. Adán no fue engañado, eso lo dice el apóstol Pablo, pero Adán cedió bajo la idea de que no soportaba estar sin Eva, y entonces pues el hombre elige pecar, y Eva obviamente también bajo el engaño que se le presentó como una buena idea el desobedecer, pues ella elige desobedecer. Pero el caso es que con nosotros ya el asunto no es tan sencillo. En el caso de nosotros no es una mera elección, por lo menos no es una mera elección en condiciones neutrales, que esto es lo que no entiende en muchas ocasiones los predicadores de la teología de la última generación en su extremo. Cuando yo tengo delante de mí la elección de pecar, y todo el mundo, tú que estás viendo esto incluido, hay un gran peso en tu ser que inclina hacia la desobediencia, algo que no tenían Adán y Eva. En el caso de ellos fue un asunto de elección. En el caso tuyo es elección también, pero no bajo condiciones neutrales. Romanos capítulo 3. Esto la Biblia lo muestra bien claramente. En Romanos capítulo 3 vamos a ver que el apóstol Pablo empieza a citar del Antiguo Testamento para describir la condición universal del ser humano. Hablando desde inicios del capítulo 2, mediados del capítulo 2, debo decir, del 2:17, acerca de los judíos, ¿verdad? Del judío que conocía la ley, instruido por la ley, buscaba hacer lo mejor, pero que en su corazón pues rompía la ley, y que en oculto rompía la ley, todo eso, y después hablar de la ventaja que tiene el ser judío y demás. Pues entonces en el versículo 9 dice lo siguiente: ¿qué pues? Somos nosotros, o sea, no los judíos que son hipócritas, que hablaban de la ley, la predicaban, pero hacían en sus vidas ocultas otras cosas. Dice, somos nosotros, los que no viven una farsa, mejores que ellos. Y Pablo dice, de ninguna manera. Esto es una gran lección para los proponentes de la teología de la última generación.
muchos de los cuales a veces en las redes hacen alarde de no ser como la iglesia adventista nominal que está en Babilonia. Aquí claramente dice el apóstol Pablo, somos nosotros mejores que ellos, y está hablando de los fariseos y todo ese montón de malas personas. Y Pablo dice, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado. Sigue diciendo, pues está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas urden engaños, veneno de áspides hay en sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocen camino de paz, no hay respeto de Dios ante sus ojos. Y ahí lo dejamos, pero claramente el apóstol Pablo está describiendo aquí la condición de todo ser humano. Todo ser humano, después de la caída de Adán y de Eva, está representado en lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, citando del Antiguo Testamento. Así que no podemos decir que el pecado es una mera elección bajo condiciones neutrales. No, es una elección con una gran carga que tiene que ver ya con una naturaleza que está enferma de nuestra parte. De hecho, naturaleza que usted nace con ella, no la adquiere. Nazco con una naturaleza enferma y la tendencia sin variación va a ser hacia el pecado. Así que pudiéramos hablar de una elección. En realidad yo hablaría de la elección luego de que la persona ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y la fuerza del Espíritu Santo por la gracia de Dios está obrando en el creyente. Allí sí yo puedo hablar de una elección. Pero bíblicamente yo tengo que entender que en realidad aquí estamos hablando de una inclinación. Y es lo que el hermano White hablaba acerca de tendencias heredadas y cultivadas. Heredadas porque heredamos del padre y de la madre, y lo que heredamos no es simplemente el color de los ojos, cabello, piel, no. Heredamos también las tendencias pecaminosas, heredamos la enfermedad del pecado, o sea, la manifestación del pecado como una enfermedad en nuestros corazones, cosa que vino después de la caída de Adán y de Eva, ¿verdad? Del lapsus, después vamos a hablar de eso. Y heredo de la madre, de mi madre heredo de mi padre. Hay tendencias, son heredadas, y también las hay cultivadas. En lo de cultivadas, allí entra este versículo tan importante: las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y eso tiene que ver mucho, ¿verdad?, con el cuidado de los niños, la educación, con quién tú te pasas, incluso de los adultos también, porque no hay diferencia, quiénes son tus amigos, qué sitios tú procuras, qué tú lees, qué tú ves. Todas esas cosas alteran nuestro carácter y pueden llegar a añadir tendencias, a que se adquieran tendencias a la maldad. Entonces debemos decir que el pecado para nosotros como experiencia pues se manifiesta como una enfermedad. Y hay otros versículos que podemos tocar para hablar de eso. Por ejemplo, voy a ir a Romanos capítulo 7. Y ojo que estoy restando aquí una parte que amerita mucho, pero tal vez la dejaré para otro video, que es Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25. Donde Pablo habla de la ley del pecado que está escrita en sus miembros, en su cuerpo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos aquí Romanos capítulo 7, solamente voy a leer el 14, voy a saltar esa otra parte, a pesar de que amerita una buena discusión y análisis, pero lo podremos dejar para otro momento. Dice Romanos capítulo 7, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Para que quede esto en claro, cuando Pablo dice que es de carne, no está queriendo decir que Dios creó mal al ser humano. Se sobreentiende que está hablando de la carne habitual que todos conocemos, porque no hay carne santa entre nosotros. La carne que tuvo Adán, que tuvo Eva, ese cuerpo y es toda esa naturaleza humana original, salida de la mano de Dios, con tendencias a la obediencia y no con tendencias a la desobediencia y a la maldad, eso para nosotros es algo totalmente extraño, eso no lo conocemos. Por eso es que Pablo utiliza el término carne de una forma bien descuidada, digamos, o sea, bien
natural, porque sabe que está designando a todos los que hemos vivido después de la caída de Adán y de Eva. Y dice, la ley es espiritual, pero yo soy de carne. Soy vendido al poder del pecado. Esas palabras que te queden aquí. Vendido al poder del pecado. Pero de la teología de la última generación, del extremo, te quieren venir a decir, no, tú pecas porque tú quieres. Por supuesto, peco porque yo quiero, pero no es una elección neutral. Es que yo estoy vendido al poder del pecado. Y como estoy vendido a ese poder, pues la inclinación, o sea, el resultado no va a variar, a no ser que una fuerza superior a mi deseo por el pecado actúe en mí, y esa es la gracia del Señor Jesús. Esa es la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que me puede a mí hacer vencer. Pero que quede en tu mente esa expresión, soy vendido al poder del pecado. Vamos a ir a ella luego. Entonces, Romanos capítulo 8, versículo 7, lo deja claro en otras palabras, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Termina diciendo ahí el versículo 7. Si tenemos que Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley, y acá tenemos que la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, pues entonces puedo concluir que la inclinación de la carne es pecado, porque va en contra de la ley de Dios. Por consiguiente, la naturaleza humana del ser humano desde la caída de Adán y Eva es pecaminosa. Y eso a mí me declara un pecador. Tan sencillo como eso. Nota que vamos por lógica. Primera de Juan 3:4, Romanos capítulo 7, versículo 14, y ahora Romanos capítulo 8, versículo 7. Yo soy un pecador, tú eres un pecador. Y alguien dirá, no, pero he aceptado a Jesús y ya no soy un pecador. No, eso no es cierto. Eso no es cierto, sigue siendo un pecador. ¿Por qué podemos decir que sigue siendo un pecador? Porque tenemos que ver las palabras tan maravillosas, tan bien al punto que escribió también el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo no dice yo fui el primero. Pablo no dice yo era el primero de los pecadores, sino que dice yo soy el primero. Porque Pablo tiene bien en claro, tal como también nos enseña, bueno, en toda la epístola de Romanos, ¿verdad? Y lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25 que les mencioné, no lo voy a tocar ahora. Yo tengo una idea personal sobre esos versículos que después quiero compartir con ustedes y que tienen que ver con esta discusión. ¿Qué pasa aquí? Yo soy justificado por Cristo, pero no dejo de ser un pecador. La teología de la última generación nos quiere enseñar que una vez tú aceptas al Señor Jesús, pues tú dejas de ser un pecador, tú dejas de elegir el pecado, ya no eres un pecador, eres un santo. Pero las cosas no funcionan así. Hay algo que vi en estos días de un artículo del pastor Rafael Montesino. Pastor Rafael Montesino, voy a tratar de dejar un enlace en la descripción de este video a su canal para que lo visites si no lo has visitado. Muy buen canal, Pastor Rafael Montesinos, un amigo y también un excelente teólogo. Y el Pastor Rafael Montesinos, pues a veces uno lee muchas cosas y hay cosas que se le pueden olvidar a uno, que en algún momento sus ojos pasaron por allí. Y el Pastor Rafael Montesinos trajo al recuerdo de muchos, por lo menos yo fui uno, algo muy importante de la pluma de Lutero. Porque Lutero escribió cosas que son maravillosas, a pesar de que Lutero no comprendió toda la verdad. La sierva del Señor deja en claro que Lutero fue un maestro de la justificación por la fe, cosa que dicho sea de paso, en estos días el pastor Rafael Montesinos estaba hablando conmigo hace un tiempo atrás por teléfono, que debemos ser un poquito más, debemos estar un poco más al tanto de ciertas de las enseñanzas de Martín Lutero, porque en ellas hay unas gemas maravillosas que tienen que ver con la verdad bíblica. Y hay un lema, por así decir, que tenía
Martín Lutero, y es el siguiente: simul justus et peccator. Eso está en latín. Y alguien dirá, latín, que esa es la lengua de Roma, del papado, del cuerno pequeño. Cuidado, en la antigüedad, pues el latín era la lengua de los doctos, de los eruditos, de los académicos. Entonces los intelectuales de la época, en muchas ocasiones, pues escribían en latín y también pues acuñaban distintas frases en latín. No pasa nada con ello, el latín no es un lenguaje del demonio, por si acaso, ¿verdad? Simul justus et peccator, ¿qué significa? Simultáneamente justo y pecador. Y eso es lo que entiende el apóstol Pablo y lo que queda claro en nuestras Biblias. Sigo siendo un pecador, no dejo de ser un pecador. Soy declarado justo por la sangre de Cristo y puedo entrar en un proceso de santificación. Por supuesto que sí, pero esa inclinación de la carne que va en contra de la ley de Dios, que me hace un vendido al poder del pecado, sigue estando en mí. No importa cuántas veces yo lea la Biblia, no importa cuántas veces yo ore, yo sigo siendo un pecador. Y en eso se equivoca grandemente la teología de la última generación. El pecado es también una naturaleza. Hay una enfermedad en el ser humano que causa una inclinación hacia la maldad. Obviamente, la teología de la última generación habla acerca de el asunto del pecado original. Y dice, la iglesia adventista se ha vendido con el asunto del pecado original y demás. Cuidado con eso. Hay que decir varias cosas. Lo primero es que el término del pecado original se puede referir a dos cositas. Por un lado puede ser, obviamente, la teología católica que todos conocemos acerca del pecado original, que pasa desde Adán y Eva a toda la humanidad, ¿verdad? Pero por otro lado, ese término pecado original se utiliza para designar el pecado originario de la humanidad que aparece registrado en la Biblia. Es decir, que el término pecado original también es utilizado para describir un hecho histórico, para describir la caída de Adán y de Eva, y no necesariamente para hablar de toda esa idiosincrasia o toda esa doctrina del pecado que viene del mundo católico romano, que habla acerca de un bautismo infantil para quitarle a los niños la mancha del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante que entendamos unas diferencias aquí, porque hay personas que dirán, Ezequiel contradice lo que tú estás diciendo, porque tú estás hablando de pecado original. No, aquí no se está hablando de pecado original por ninguna parte. Los de la teología de la última generación me dirán, el pecado no se transmite de padres a hijos, y eso lo enseña Ezequiel capítulo 18, y están en lo cierto. El pecado no se transmite de padres a hijos. Vamos a leer aquí rápido Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y quien quiera ver más a profundidad o más en detalle esto, todo el capítulo 18, bueno, desde el versículo 1 al versículo 20 que acabamos de leer, todo lo que viene antes, pues describe, ilustra ese asunto de que el pecado no pasa de padres a hijos. Y la teología de la última generación dice, el pecado de Adán y de Eva no es mi pecado y no llegó hasta mí. Y es muy cierto. La culpa de las acciones de Adán y de Eva no llega hasta mí. Pero sí hay que decir que las consecuencias del pecado de Adán y de Eva llegan hasta mí. Y me crearon una carne que es contraria a la voluntad de Dios. Una carne que me hace un ser vendido al poder del pecado. Aquí hay que aprender a entender diferencias. No estamos hablando de que el pecado específico de Adán y de Eva se transmite a nosotros, pero sí una naturaleza depravada. Y hay algo bien interesante, y esto sí crea mucha discusión entre muchas personas, y es el caso hipotético de qué pasaría, ¿verdad?, con una persona que tiene la naturaleza pecaminosa, pero no llega en su vida a cometer ningún pecado. Es un caso hipotético bastante tonto, pero quiero mencionarlo aquí para ilustrar algo que yo entiendo debe quedar bien ilustrado. No cometió ningún pecado,
Y entonces esa persona, ¿cómo la vamos a juzgar? ¿Cómo la juzgará? ¿Cómo será juzgada en el juicio divino? Tenemos que entender que a pesar de que yo no haga algo malo, como quiera, ya yo cargo con una naturaleza que me pone fuera del orden perfecto del universo que Dios creó. Por consiguiente, debo entender que yo necesito un Salvador no porque haya hecho algo malo, sino por el mero hecho de yo existir y tener esta carne que me vende al poder del pecado. Porque es una cuestión de naturaleza. Por naturaleza yo nazco pecador. Con esto no estoy queriendo decir que ya yo he tenido algún pecado cuando nazco, que eso es lo que establece la teología católica. Pero esto es lo mismo que usted tener un gato en su casa. Quienes han tenido gatos, la gente en Estados Unidos, ¿verdad? Primera economía mundial, ¿verdad? Y todas las comodidades y lujos que puede tener una persona, tal vez incluso de clase media en su casa. Hay muchas personas que tienen animales dentro de su casa y hay personas que tienen gatos que prácticamente no tocan el patio jamás. Personas que tienen gatos viviendo dentro de su casa. Esos gatos nunca han matado un lagartijo como lo hacen los gatos de la calle, o un ratón, o un insecto, una cucaracha, o un pájaro. O no son gatos que hayan pescado en algún momento, que los gatos son incluso hasta pescadores, pueden llegar a pescar. Porque el gato por naturaleza es un pecador. Y en este sentido tenemos que ponernos a reflexionar. Ese gatito que está dentro de una casa ya en algún lugar de Estados Unidos, está en aire acondicionado, tiene todos los juguetes habidos y por haber, tiene la mejor comida, tiene todo eso. Ese gato, a pesar de que no haya cazado nunca, es un cazador. Saque ese gato al patio, que sienta la grama, que sienta los estímulos de estar fuera de la casa, que se le cruce un insecto, que se le cruce una lagartija, y vamos a ver en lo que era una potencia, lo que era cazador en potencia, se va a consumar de forma rauda y veloz. Es decir, que a pesar de que yo no haga algo malo, incluso después de haber aceptado a Cristo, haya sido limpiado, yo sigo siendo un pecador. Cargo con una naturaleza pecaminosa y eso no se puede negar de ninguna forma, que es lo que quiere establecer la teología de la última generación, los del extremo, ¿verdad? De la teología de la última generación, y que dicen que estamos bajo una nueva teología. Nada, aquí todo lo que yo he hablado es Biblia y esto está bastante claro, ¿ok? Así que, ¿qué es lo que puede hacer todo cristiano para poder vencer? Yo no puedo vencer por esfuerzo propio, yo venzo estando en Cristo, que es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne de pecado, lo que ahora vivo aquí, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que este pecador puede tener la victoria cuando está en Cristo Jesús, no de otra forma, no por ningún tipo de fariseísmo ni ninguna otra cosa. Y al final del día, ya hemos demostrado bíblicamente, el pecado pues no es meramente una elección. El pecado se desarrolla en nosotros primeramente como una naturaleza. Yo nazco pecador, yo no me hago pecador. Yo no soy pecador porque peco, yo peco porque soy pecador. Y ahí es que viene el problema de que muchos dicen, nunca vas a abandonar el pecado. Y es una conversación bastante tonta en mi opinión, porque el pecado, tú puedes vencer pecados en Cristo, puedes vencer defectos de carácter en Cristo, y se puede ir modelando un carácter a imagen y semejanza de Cristo, que ya mismo vamos a ver, que es de lo próximo. Bueno, no, primero vamos con la cristología, pero es la tarea de toda una vida, eso no termina, ¿ok? Es un proceso, y lo importante es estar dentro del proceso. Pero al final del día, yo no he vencido nada per se, porque si yo me separo de Cristo, pues entonces, ¿qué se va a volver a entronizar en mí? La naturaleza que yo tengo, que es contraria a la ley de Dios. Pasemos entonces al asunto de la cristología. Y en la cristología vamos a ver algo sumamente interesante. Para abordar este tema vamos a hablar del lapsus. ¿Qué es el lapsus? Pues
de nuevo, eso es otra palabrita en latín. Estamos hablando de caída, el resbalón. El resbalón que tuvieron Adán y Eva, ese tropiezo, el lapsus. Pues, ¿qué sucede? No es lo mismo decir el Adán prelapsario, el Adán antes de la caída, que decir el Adán poslapsario. No es lo mismo. ¿Qué sucede? Que ahí es que viene la gran controversia, y esta controversia nos viene gracias a, en cierta medida, muchos dicen que el padre de la teología de la última generación, el real padre, es A.T. Jones, ¿okay? Alonzo Jones, uno de los predicadores de la justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis en el año 1888. Muy buenas cosas dijo este hombre y muy buenas cosas escribió este hombre en su tiempo y muy buenas cosas predicó. Pero también hubo algunas cosas que no estuvieron muy buenas, y cuando hablemos en otro video de formato largo igualmente de la historia del desarrollo de la teología de la última generación, pues nos toca hablar de él. ¿Qué pasa? Que la teología de la última generación quiere establecer que Cristo vino con una naturaleza humana poslapsaria. Ahora, si estamos hablando de una naturaleza humana poslapsaria, pues estamos hablando de vuelta de una naturaleza humana con tendencias a la maldad, porque aquí es que está el truco. Adán prelapsario era obediente, era perfecto. ¿Por qué? Porque no había caído, no había entrado en el lapsus. Una vez Adán cae en pecado, vino el lapsus, y Adán es poslapsario, pues Adán es un pecador, como tú y yo lo somos. Pues la teología de la última generación quiere establecer que Cristo no vino con una naturaleza prelapsaria, sino una naturaleza poslapsaria, es decir, vino como un humano con tendencias a la maldad, no un humano obediente. Voy a decir algo aquí, pero esto merece tal vez también su propio video, y estoy diciendo que estoy prometiendo muchos videos. Espero que el Señor me ayude para poderlos hacer, y yo también, ¿verdad?, poner el empeño para realmente hacerlos y que no queden meramente en promesas o en decir. Vamos a empezar por lo siguiente. Estos términos de prelapsario y poslapsario, vamos a eliminar eso porque eso es una cuestión vieja. Y también es una reducción. Una reducción, incluso pudiéramos decir en cierta medida casi al absurdo. ¿Por qué? Porque el ser humano es bastante complejo. Y Cristo sí asume una naturaleza humana, según aparece en los escritos de la hermana White, que de paso ya dije que no voy a hablar aquí hoy de los escritos de White, eso será en otro video. Pero Cristo asume una naturaleza humana en su cuerpo, según dice White, presenta con las debilidades físicas que nosotros tenemos. Pues allí caen muchos en cuenta o piensan que pues quiere decir que Cristo vino con naturaleza humana poslapsaria y entonces vino con tendencias a la maldad. Pero tenemos que entender que el ser humano es cuerpo y también es carácter, son dos cosas totalmente distintas. Y Cristo no podemos decir que vino con un carácter que va en el reflejo de lo que dice Romanos capítulo 7 versículo 14, porque es un absurdo increíble. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy de carne, vendido al poder del pecado. ¿Vino Cristo como un ser vendido al poder del pecado? Por supuesto que no. Y aquí hay que aclarar varias dudas, porque con poco, bíblicamente se deja en claro que Cristo no vino con tendencias a la maldad, a pesar de que sí asumió una humanidad en términos de la naturaleza corpórea y demás, que sí representaba unas debilidades. Y que eso no es pecado porque usted tiene debilidades físicas y yo también, o sea, tenemos límites, y esos límites eran muy distintos con el Adán y Eva perfectos, ¿verdad? De paso, esos límites, voy a mencionar algo ya mismo, pues afectan nuestra espiritualidad en cierta medida también. Cristo no pudo venir con tendencias al pecado, Cristo no era vendido al poder del pecado, eso no pudo ser, ¿ok? Y no solamente eso, sino que aquí mismo en Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible a la ley, por cuanto yo era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne. No voy a ir al versículo en su significado íntegro, sino que voy a ir a una parte del mismo. Dice que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Es decir, Romanos capítulo 7, versículo 14 dice que yo soy de carne. O sea,
esta carne es de pecado y por consiguiente yo soy vendido al poder del pecado. Pero Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Semejante no es igual, semejante es parecido. O sea, vino parecido a cualquiera de nosotros pecadores, pero Él no era un pecador. Es imposible que lo hubiese sido, porque no habría sido un salvador, sino un ser caído que hubiese necesitado también salvación y ayuda. Y Cristo no necesitó salvación. Cristo vino a salvar. ¿Ok? Pero habrá personas que dirán, pero tienes que leer Hebreos capítulo 2. Y vamos a leer Hebreos capítulo 2 del versículo 14 al 18. Y ahí pues vamos a ver unas cosas y te podrás ir dando cuenta, debo decir, que muchos de estos problemas vienen por leer mal, por no leer bien. Hebreos capítulo 2. Dice acá desde el versículo 14, así por cuanto los hijos, y en el contexto está hablando de los hijos de Dios que somos nosotros, así por cuanto los hijos de Dios, o sea nosotros, por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Él, o sea Cristo, también participó de lo mismo, participó de carne y sangre, para destruir por su muerte al que tenía dominio de la muerte, a saber al diablo, y librar a los que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida, porque no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante, no igual, semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son probados. ¿Qué podemos decir allí? Sí, Cristo vino en carne y sangre como nosotros tenemos carne y sangre, pero la carne de Cristo no es como la carne de nosotros, en el sentido de que la carne de nosotros ya viene vendida al poder del pecado. Y cuando decimos carne, en este caso estamos hablando, obviamente la Biblia no especifica, y estaba hablando con un amigo en estos días de que todos estos términos bíblicos como que dejan ciertos huecos, pero en realidad por inferencia podemos entender que aquí en lo de carne está implicado el carácter también. O sea, nuestro carácter ya viene vendido por naturaleza. Si bien no podemos puntualizar una razón biológica del desarrollo del pecado en nosotros, una ciencia del pecado, eso no lo podemos hacer. No nos ha sido revelado y no importa realmente. Pero lo claro es que Cristo participó de carne y de sangre, pero no de una naturaleza corrupta, no de un carácter desviado. Eso no aparece en ninguna parte en la Biblia, sino que al contrario, aquí dice claramente, debía ser en todo semejante, no igual. No igual. En Cristo había una diferencia, un carácter santo. Y de paso, ¿qué podemos decir en cuanto a esto de participar de carne y sangre? Pues Cristo participó de nuestras debilidades. Y Cristo fue obediente en medio de distintas debilidades que algunas personas pueden ser el incentivo más fácil, ¿verdad?, para hacerlo caer en pecado. Ya yo tengo una inclinación, pues mi debilidad viene siendo un empujón extra para caer en el pecado. Y alguien dirá, ¿cómo así? Pues por supuesto, Mateo 26:40 nos enseña eso mismo. Vamos a buscar rápido aquí en nuestra Biblia. Mateo capítulo 26. En el versículo 40, para que se entienda que la debilidad física que asume Jesús al asumir la humanidad también ponía a riesgo a Cristo en cuanto a lo que es caer en pecado, porque la debilidad física afecta a la espiritualidad. Alguien dirá que no, pero sí es cierto, eso afecta. Mateo 26:40. Entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni aún una hora? Y dice el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Para no entrar en tentación hay que velar y hay que orar. Y velar y orar son cosas que impactan también al ser humano físicamente. Uno no lo puede hacer 24/7. Y hay que entender que la debilidad del ser humano afecta. Por eso es que sigue diciendo acá el versículo 41, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne es débil. El espíritu quiere hacer cosas en el ser humano, pero la debilidad del ser humano que fragmenta
y hace que sea tan fragmentada la devoción a Dios y la santificación, afecta al ser humano. Así que no podemos decir que por el mero hecho de que Cristo no asumió tendencias, que no había un duro golpe que afectase su comunión con Dios. Que eso también pues merece más análisis, pero aquí podemos ver claramente que la Biblia lo que está diciendo, hablando de la naturaleza humana que Jesús asumió, semejante a la nuestra, no igual a la nuestra en todos los puntos. Participó de carne y sangre, pero no participó del pecado de la humanidad, no participó de las tendencias a la maldad de la humanidad. Y eso nos lleva también a Hebreos capítulo 5, que es otro versículo que utilizan muchos para defender la postura de la teología de la última generación, de que Cristo padeció lo mismo que yo he padecido en términos de tendencias a la maldad, y como Él las venció, yo las puedo vencer también. Ahora esto desarrollaría a Cristo como no un salvador, sino un modelo a seguir. Hay que tener cuidado. Cristo es modelo, pero principalmente es salvador. ¿Ok? Ahora, esto no quiere decir que yo no pueda seguir el modelo. Yo lo puedo seguir, por supuesto que sí, pero lo puedo seguir estando en Él. Si Él está en mí. Gálatas 2:20 es la clave. ¿Ok? Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9 dice: aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser una fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Interesante el pensamiento que muchos, y de hecho yo en mi momento, en el pasado, llegué a considerar como una progresión. O sea, Cristo va de menos a más. Pero hay un problema con este pensamiento. Dice aquí que aprendió obediencia. Pregunto, ¿hubo un momento en que Cristo no era obediente? Si hubo un momento en el que Cristo no era obediente, pues entonces, por lógica, en ese momento era desobediente. Y si Cristo era desobediente, era pecador. Y si era pecador, ya no puede venir a ser salvador. Así que tenemos que entender esto por lo que realmente está queriendo decir. Luego vamos a hacer un análisis, porque también amerita, en otro de los videos que ya he mencionado, el analizar claramente y en el idioma original lo que está estableciendo este versículo 8 y este versículo 9, habiendo sido hecho perfecto. Mucho cuidado con pensar que Cristo no era perfecto y alcanzó un estado de perfección, porque entonces allí estamos incidiendo ya no solo en salvación por obras, sino también en la evolución del ser humano de lo básico a lo divino, y es lo que establece el espiritismo, que el ser humano puede evolucionar y llegar al estatus divino por sí solo, puede automejorarse. Eso no es lo que está diciendo aquí. Básicamente, cuando analizamos el texto en sí, Cristo era obediente, siempre fue obediente, pero Cristo no había padecido. El ingrediente clave aquí es el padecimiento. O sea, en cierto sentido, lo que el versículo está queriendo decir es que Cristo aprende lo que es ser obediente en medio del sufrimiento. En la gloria celestial, donde estuvo Cristo, no había padecimiento. Pero ahora, al venir a asumir la humanidad y venir acá y recibir las burlas, críticas, ataques, el Señor Jesús, y también estando en debilidad, aprendió lo que es el padecimiento. No es lo mismo ser obediente en un estado de perfección a ser obediente en medio del padecimiento. Ahí es que la obediencia se pone a prueba. Y lo de habiendo sido hecho perfecto, que dice el versículo 9, tenemos que tener mucho cuidado, porque no quiere decir que Cristo no era perfecto. Está hablando con mucha probabilidad, y de hecho eso lo vamos a ver luego, como dije, de una obra completada, porque era necesario que el Mesías, su obediencia, su amor a Dios y a la verdad, fuese puesta a prueba. Y entonces, cuando el Señor pone eso a prueba y Cristo pasa la prueba, se transforma en una fuente de eterna salvación. ¿Ok? No está hablando de que Cristo debió aprender como nosotros podemos aprender, porque entonces eso implicaría un Cristo imperfecto que después termina siendo perfecto. Y eso no es el Evangelio, que me habla de un Salvador que baja desde el cielo en un estado moral de perfección y que vence el pecado, sino que estaría hablando en realidad de un evangelio del espiritismo,
de que algo imperfecto, vil y pecaminoso se puede transformar y llegar a un estado de perfección. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Si vamos un momento aquí a Juan capítulo 14, para que queden claros la impecabilidad del carácter de Cristo en acción y también en pensamiento. Juan capítulo 14 nos habla un poco de eso. El versículo 30, Juan 14:30 dice: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. Pregunto, ¿el diablo tiene algo, o tú tienes algo de él en ti? Por supuesto. Él es un rebelde. Y yo por naturaleza soy rebelde. Yo cargo por dentro con una naturaleza rebelde y un carácter torcido. Que estoy en Cristo, Gálatas 2:20, que es la clave. Y estando en Cristo se vence. Estando en Cristo puede haber una modificación del carácter. La va a haber, debe haber la modificación del carácter. Pero no pienso que ya se arregló el carácter, estoy bien. No, necesito estar en Cristo todo el tiempo. Sin el sostén de Cristo, yo soy un hijo de rebeldía. O sea, hay algo del diablo en mí. De la misma forma en que hay algo de Cristo en mí hoy día. Y la gracia de Cristo Jesús me da la victoria. Por eso es que Martín Lutero dijo claramente: simul justus et peccator, simultáneamente justo y pecador. ¿Ok? Pero Cristo aquí, palabras magistrales, dice: viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada en mí. No había absolutamente nada de rebeldía, de maldad, ni de inclinación al pecado en Cristo. Por consiguiente, no podemos decir que Cristo tenía tendencias a la maldad. Es una aberración. Del otro lado tenemos Juan capítulo 8. Estamos viendo todo esto por la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 46, que dice: ¿quién de vosotros me halla culpable de pecado? ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? ¿Ustedes no creen que si Cristo hubiese venido con tendencias a la maldad, los demonios hubiesen hecho referencia a esas tendencias a la maldad? ¿No creen por casualidad que si Cristo hubiese tenido alguna inclinación al pecado, como dicen los de la teología, los del extremo de la teología de la última generación, los demonios hubiesen hecho alarde de eso, diciendo: tú tienes tendencias a la maldad, hubiesen puntualizado algo? Pero aquí claramente se dice: ¿quién me convence de pecado? O sea, no había ninguna mancha de Cristo. Y alguien dice: pero es que las tendencias al pecado no son pecado, estás diciendo un disparate. La tendencia al pecado no es pecado, pero habla de pecado internalizado. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25, lo lees con calma, lo buscas en el idioma original si quieres, todo lo que tú quieras, Pablo no habla ni tan siquiera de tendencias al pecado, que es el lenguaje que utiliza la hermana White. Pablo utiliza un lenguaje mucho más fuerte y dice: el pecado que habita en mí. ¿Qué está queriendo decir? Que yo tengo una herencia de pecado. No que lo que yo cargue que sea tendencia al pecado sea pecado, pero es básicamente una fuerza irresistible que es conducente sin variación al pecado.